El Señor dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso es lo que tiene que hacer toda la humanidad, volverse a Dios. Lamentablemente, vemos en estos tiempos, ¿no?, cómo está el mundo. Lo que menos hacen es de acordarse de Dios, y lo que menos hacen es sentir el interés de lo que Dios dice en su palabra. Así que nosotros como pueblo e hijos de Dios tenemos que proclamar la verdad de Dios, lo que Dios dice para estos tiempos, ¿no? Estamos viendo que Dios está enviando los juicios a todas las naciones, cosas que nunca se vieron, se están viendo. Así que eso nos hace saber a todos que son los juicios de Dios que está enviando a las naciones, porque Dios con eso les está diciendo, vuélvanse a mí, piensen un poquito en mí, búsquenme a mí, busquen la palabra que yo dejé ahí para que la conozcan y se arrepientan. Aleluya. Y el Señor una vez más puso este sentir de compartir esta palabra. Seguramente algún hermano memorioso va a decir, no hace mucho tiempo lo he compartido, pero yo digo, siempre el Señor por ahí agrega algo más, por ahí un versículo más, pero nos habla de lo mismo a veces. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo entendamos, que lo practiquemos y que lo pongamos por obra. Amén. Nosotros hemos sido llamados por Dios para vivir una vida en santidad. No solamente guardar los mandamientos de Dios, sino ponerlos por obra. Amén. ¿Estamos de acuerdo ahí? Gloria a Dios. Así que tengo para compartir Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante. Y el título es Llamamiento a una vida santa. Dios nos llama para vivir una vida en santidad. Y hablar de la santidad en estos tiempos que vivimos, ¿no? Más de un pastor lo ha dicho, en los tiempos de tanta hipocresía. El mundo por ahí se ríe o se burla, ¿no? Cuando por ahí alguien puede decir, Dios nos llama a que seamos santos, ¿no? Y nadie lo cree. Pero nosotros sabemos y podemos creer que sí se puede vivir una vida en santidad. Aleluya. Porque hemos aprendido a tener temor de Dios. Amén. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino tener un gran respeto a la santidad de Dios, a lo que Él es como persona. Tenemos temor de hacer algo que a Dios no le agrada, y ese temor nos va a llevar a vivir una vida en santidad. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Yo anoté acá algunos pasajes, ¿no?, para que lo leamos y para que podamos entender qué es lo que el Señor en esta mañana nos quiere recordar, ¿no? Siempre el Señor nos va a estar recordando algo que es de suma importancia para la iglesia. ¿Por qué? El Señor va a venir a buscar una iglesia que sea como, que sea santa. Así que nosotros tenemos que pertenecer a esa iglesia que va a venir a buscar el Señor. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa. Así que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:13 en adelante, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sé sobrios.
estar despierto, estar alerto. Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Todos sabemos las cosas que nos atraían cuando estábamos en ignorancia, todavía sin conocer al Señor, sin conocer la palabra de Dios para nuestra vida, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo se refleja la santidad en una persona, en su manera de vivir? Podemos mostrarle al mundo que sí se puede vivir una vida en santidad, porque es lo que necesitamos nosotros para cuando Cristo venga en su gloria. Ya vamos a ver esto. Dice el 16, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y en otro lugar dice, sé santo como Él es santo. Amén. Nosotros a veces somos cuestionados, sobre todo en el catolicismo, ¿no? Y lo primero que nos dicen es eso, ustedes no creen en los santos. U otros nos pueden decir, ustedes no adoran a los santos. Y nosotros tenemos este pasaje para decirle, nosotros no adoramos imágenes, que es otra cosa, sino que practicamos la santidad de Dios, porque Dios va a venir a buscar una iglesia santa. Así que no es que no creemos en los santos, sino que no adoramos imágenes que ellos le llaman santos. Y en el 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está. Tengo temor a Dios porque no quiero ofender a Dios con mis actos, con mis hechos. No quiero herir el corazón de Dios. No quiero contristar al Espíritu Santo con mis hechos. ¿Por qué? Porque ahora tengo temor de hacerlo. Si no viene ese temor a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, es muy difícil que podamos practicar y vivir en la santidad. Tiene que haber ese temor a Dios. Y ese temor a Dios nos va a llevar a ser santos, como dice acá Pedro. Tenemos que ser santos. Ahora, claro, a cualquiera le puede quedar grande, ¿no? Pero Pablo dice en Filipenses 13:3, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Amén. Seguramente nosotros no podemos saber, eso lo sabe Dios. ¿En qué medida de santidad estamos? Oh Señor, seguramente tiene que ser nuestra oración de cada día. Yo quiero alcanzar, Señor, esa santidad que tú esperas de cada uno de tus hijos. Vivir en la obediencia que tú esperas como padre. Como espera cualquier padre que sus hijos sean obedientes, así Dios espera nuestra obediencia hacia Él. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, es importante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tenemos que olvidar el pasado, porque siempre, como digo siempre, el enemigo nos va a recordar, ¿no? ¿Qué santidad vas a hablar? ¿Cómo crees que va a ser santo? El enemigo te puede susurrar al oído. Te acordás lo que vos hacías, esto, ¿no? Pero acá Pablo nos anima, dice, a dejar lo que queda atrás, aún los recuerdos, los malos recuerdos,
lo tenemos que dejar atrás, Señor. Esto yo ya lo dejé, ya lo confesé y el enemigo ya no me tiene que recordar estas cosas porque yo ya las deseché. ¿Y qué más dice Pablo? Extendiéndome a lo que está adelante, ¿no? Prosigo a la meta, dice en el 14, prosigo a la meta. ¿A qué meta? Al premio. ¿Cuál es el premio? El Señor tiene una corona, dice, para cada uno de sus hijos. Y dice Pablo también, el Señor me dará el premio, esa corona, el juez justo que tenemos. Aleluya. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. No hemos alcanzado, seguramente, pero perseveramos y oramos que el Señor transforme nuestra vida, que nos santifique por completo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Primero tenemos que creerlo, porque si no lo creemos, no vamos a alcanzar. Ahora, tenemos que creer, ¿qué cosa? Que podemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para transformar nuestras vidas, para transformar nuestros corazones, para hacernos libres de toda iniquidad, libres de todo pensamiento pecaminoso. Nosotros tenemos que reprender, hermano, esas cosas. A veces, como dije los otros días, cuando vamos a orar, ¿no? Vienen los malos pensamientos, los malos recuerdos. Amén. Por eso tenemos que decir como Pablo, yo prosigo a la meta. Yo tengo un premio que es supremo y lo quiero alcanzar. No quiero perderme esto. Aleluya. Gracias, Jesús. Hebreos 12, 14. ¿Qué dice? Seguí la paz con todos. Esto es en la iglesia del Señor. Tenemos que estar en paz con todos. No tienes que haber nada entre hermanos, porque somos hermanos. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Uno por ahí lo puede leer esto y bueno, está en la Biblia. Pero si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que me está diciendo Dios acá? Si no logramos la santidad, ninguno vamos a ver al Señor. Amén. Así que, por tanto, tenemos que arreglar nuestra vida delante del Señor para vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos. Juan 1:2 dice, hijito mío, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si algún hermano cayó en pecado, ¿no? Que no se desanime, no se va a apartar del Señor por eso. El apóstol Juan dice, tenemos un abogado, aquel que va a pelear por nosotros, aquel que nos va a defender ante el Padre. Yo vengo al Padre arrepentido, ¿no? Como el Señor nos enseñó en el Hijo Pródigo. ¿Qué dijo el Hijo Pródigo? Voy a volver a mi Padre, ¿no? Y le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus obreros. Así que tenemos que venir con ese pensamiento, con esa idea fija, ¿no? De decir, no soy digno. Muchas veces cuando vamos a la presencia del Señor, ahí recordamos, ¿no? Lo que fuimos quizás, o lo que hicimos, y nos sentimos indignos delante del Señor cuando venimos a la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos que sentirnos libres, porque el Señor a libertad nos ha llamado. Amén.
cuando nuestra conciencia no nos acusa de nada, tenemos libertad. Y venimos a orar y qué bueno que es cuando levantamos nuestras manos y esa presencia maravillosa del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Es cuando estamos libres, porque el enemigo, ni siquiera el enemigo nos puede acusar de nada. Y si nos acusa, podemos decirle, esto yo ya lo confesé, esto lo saqué a luz, me arrepentí, pedí perdón. Eso es lo que dice Juan acá. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno es tener en cuenta esto, porque a veces el enemigo nos va a llevar, a algunos le ha pasado en la iglesia. ¿Cuántos yo me encontré con hermanos que se apartaron porque cayeron en pecado? Pero ¿qué es lo que tenía que hacer ese hermano? Tenía que ir a su coyuntura. Bueno, no todos, en todas las congregaciones se tiene esto, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, hemos aprendido lo que Dios dice con respecto a la coyuntura. Es un hermano que nos atiende, que nos escucha y a quien podemos recurrir, si es posible, antes de la caída. Pero bueno, si ya está la caída, después de la caída podemos hablar con nuestra coyuntura y confesar. Amén. Aleluya. Confesar y pedir perdón y seguir al Señor, no apartarnos por una caída. Nosotros sabemos que aún David cayó en pecado, ¿sí? Tuvo una caída y se volvió hasta un criminal porque dio una orden para matar a una persona. Pero él se arrepintió con lágrimas, se arrepintió y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó porque se arrepintió. Pedro negó al Señor y el Señor le perdonó a Pedro porque Pedro se arrepintió. La palabra dice que él lloró con lágrimas, un lloro de amargura. ¿Cómo uno se puede imaginar lo que sentía pobre Pedro? He negado a mi Señor. Y no una vez, lo he negado 3 veces. Y es lo que fue lo que el Señor se lo había dicho. No va a cantar el gallo, Pedro, y vos me vas a negar 3 veces. Pero ¿qué hizo Pedro? Se arrepintió. Así que esta es la palabra para estos tiempos, hermanos. Yo sé que no lo he alcanzado, quizás menos que otros todavía, pero una cosa hago. Cada día doblo mis rodillas y, Señor, limpia mi vida, limpia mi mente, mi corazón. Señor, dame ese corazón que tú ves y que vas a tener alegría de ver a tu Hijo caminando en santidad, en obediencia al Espíritu. Esa es la vida que tenemos que tener como hijos de Dios. Aleluya. Porque somos un pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Somos un pueblo adquirido por Dios. Dice Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dios nos escogió. Amén. ¿Y qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos llamó con llamamiento santo. Aleluya.
Y qué bueno que pudimos decirle, Señor, acá está mi vida. Hoy yo te la entrego a vos. Dispongo mi corazón a seguirte y a servirte. Somos ese pueblo adquirido por Dios, hermano. No somos cualquier cosa, somos los hijos de Dios. Creo que Imal habló de la identidad que nosotros tenemos. Una identidad, los hijos de Dios. Amén. Y por ahí en el mundo dice, y sí, todos somos hijos de Dios. ¿No? Nos dicen eso. Todos somos hijos de Dios. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que no es así. Juan 1:12 dice que a los que vinieron a Cristo y a los que le recibieron a Jesús, a esos Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Tenemos que estar preparados con la palabra de Dios para estos tiempos, porque aún los hombres se levantan para quitarnos la fe y para decirnos, ¿pero qué es lo que están haciendo ustedes? Son una secta, dicen algunos periodistas. Y no es así. No pertenecemos a un grupo sectario. Somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios. No somos un grupo de secta. Pero el mundo mete todo en la misma bolsa. Nosotros tenemos que conocer la palabra y ir con la palabra de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos hijos los que hemos sido adoptados por Dios como hijos de Él, por medio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta palabra. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca cada día, hermano. Porque vivimos estos tiempos peligrosos, dice la palabra, que van a venir tiempos peligrosos. Sí. Que van a venir hombres haciéndose pasar por Cristo y van a hacer muchas señales. Pero el Señor que dijo, no vayáis. Oh, pero tengo a mi abuelita enferma, pero va a hacer muchos milagros, dice. Pero no lo va a hacer en el nombre de Jesucristo. Y nosotros ahí vamos a ver que no es de Dios, sino que lo hace Él mismo. Va a decir, vengan a mí y yo los voy a sanar a los enfermos. Dice que va a hacer muchas señales. Todavía no lo estamos viendo, pero el Señor lo dijo y esto va a ocurrir. Van a venir personas, hombres, diciendo, yo soy el Cristo. Vengan a mí, traigan los enfermos, yo los voy a sanar. El Señor dijo que no vayamos. Amén. Allí quiero ver cómo nos arreglamos, ¿no? Tengo un hijo enfermo, tengo un pariente enfermo. Pero si no es del Señor, no vamos a ir. Amén. Vamos a orar.